Momento de análisis está en esta edición informativa y momento de recibir a Óscar Botinelli, presidente de Factum, porque ayer culminó la cumbre del Mercosur y quedó bien marcada la posición de Uruguay, cómo se quiere posicionar frente al mundo en política comercial. Bueno, el tema es el siguiente. Primero, Brasil es uno de los 11 países de más peso en el mundo. Integra el G20, junto con Argentina, con México, pero además tiene esa asociación, alianza, acuerdo llamado BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que le da un papel muy importante en el mundo, diferente al papel de la Alianza Atlántica que comanda Estados Unidos, y por lo tanto es un actor con el cual ningún país va a tratar de pelearse por querer tener un acuerdo específico con Uruguay. Yo diría que ni siquiera con Argentina. Entonces, ese es el primer punto. Uruguay tiene dos caminos. O el camino de decir, vamos a hacer el camino que siguió Chile, no tenemos ninguna integración regional, nos abrimos al mundo solos, con nuestra perspectiva, o seguimos siendo parte del Mercosur con las reglas que establece el Mercosur. La pelea del gobierno uruguayo, el presidente uruguayo por flexibilizar el Mercosur, tiene un problema que es el siguiente. Se sabe que no lo quiere Brasil, no lo quiere Argentina, no lo quiere Paraguay. Por lo tanto, es pelear contra el tema. El Mercosur es lo que es, o Uruguay se va. Y esto lo dijeron con todas las palabras, el comunicado más importante de todo, que fue previo a la cumbre del Mercosur, firmado por Argentina, Brasil y Paraguay, que fue, como le gustan decir a los comentaristas deportivos, una tarjeta amarilla con pecas. Fue casi poner a Uruguay al borde de decir, váyanse. El comunicado que firmen todos los demás países del Mercosur, incluyendo Bolivia, que está en este momento abriendo la puerta, y Uruguay aparte, es una señal al mundo de un país aislado. El TPP o Acuerdo Transpacífico al que Uruguay presenta el intento de adhesión, primero es un acuerdo hecho, es decir, no es un tratado que se negocia, se acepta o no, de 11 países. Ahí hay países que están en posiciones políticas distintas a Uruguay, como Chile, como México, como Perú, pero además ni Canadá, ni Japón, ni Vietnam, ni Australia van a tomar una medida que saben que enoja a Brasil e inclusive a Argentina. Entonces, Uruguay no va a ingresar al TPP mientras el Mercosur no quiera hacerlo. Está estancada el Tratado de Libre Comercio con China porque China le importa muchísimo el acuerdo con Brasil, y este tratado sí va a avanzar, lo acaba de expresar con claridad el gobierno brasileño entrante, pero también la Cancillería saliente, es que Brasil va a avanzar en negociar con China un acuerdo para todo el Mercosur. Es decir, Uruguay, atado al Mercosur, puede tener un tratado con China. Y con Turquía dependerá también, porque en este momento Turquía está en una posición política muy especial, siendo parte de la Alianza Atlántica, está muy cerca de las posiciones de los BRICS, está en el medio, y además tiene una relación bastante intensa con Brasil. Por lo tanto, Brasil es clave en el futuro del Uruguay. Y Uruguay o se independiza o del Mercosur o va a seguir el Mercosur. Los otros son meramente declarativos. Y hay un dato que hay que tener en cuenta. Brasil es una de las 11 potencias del mundo. Uruguay, miremos lo que es. Imaginemos el Estadio Centenario lleno, 60.000 personas. ¿Cuánto sería la representación de Uruguay ahí? En 60.000 personas, 24. Eso es lo que es Uruguay en la población del mundo y en la economía del mundo. Nadie se entera si entran o salen 24 personas. Por lo tanto, es un país que tiene que actuar con mucha inteligencia, saber dónde ubicarse, sabiendo que hoy los bloques son lo que pesan, y que no tiene fuerza, mucho más cuando Brasil y Argentina están en bloque. El gran peso de Uruguay estuvo cuando Brasil y Argentina se enfrentaban, competían y Uruguay era el fiel de la balanza. Y mucho más cuando además no tiene de socio a Paraguay. Ideológicamente el gobierno más cercano al de la calle Pau es el de Paraguay, y sin embargo están las antípodas en la concepción de la política exterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, más allá de todos los elementos episódicos que puede tener la cumbre o el episodio previo a la cumbre, o la semana pasada ir a pedir el ingreso
al TPP, al acuerdo de integración y progresivo de transatlántico. Sí, de hecho han pedido otros grandes países, como por ejemplo Reino Unido, ingresar. Sí, sí, no. Y lleva más de 2 años el análisis para ver si lo van a dejar o no ingresar. Exacto, sí, a sí. Reino Unido. Los 2 caminos de Uruguay están claros ya, Óscar, lo dejaste claro. Ahora, esta política que lleva adelante el presidente, ¿tiene un respaldo parlamentario? O sea, ¿tiene resultado? ¿Va a poder lograr el resultado que busca? Bueno, el problema es el siguiente. La pregunta es muy atinente. ¿En qué aspecto? Primero, el TPP en particular tiene una serie de condicionantes que no le gusta a Brasil, no le gusta al actual gobierno argentino, y en Uruguay tiene una oposición mayoritaria en contra, porque de alguna manera puede afectar los monopolios de UTE, de ANCAP, de Antel, y además los laboratorios nacionales o regionales están muy preocupados por el tema patente que ingresar al TPP le obligaría a Uruguay a aceptar que afecta, según ellos, la producción de los medicamentos genéricos. Es decir, que acá entonces lo que tenemos es que entra en un tema de fondo muy fuerte en Uruguay, que es cuál es el papel del Estado. El TPP está concebido con estados más débiles, que dominan menos la economía y haya un mayor libre mercado a lo que juega en esta región y particularmente en la ideología mayoritaria del Uruguay. Y si analizamos el plano parlamentario, digamos lo siguiente. Hay una mayoría en el Parlamento que es contraria a medidas de este tipo y que es partidaria del mantenimiento firme del Mercosur. Incluso de quienes tienen una posición más próxima al gobierno fuera del Partido Nacional, hay una línea de decir, bueno, hay que buscar la flexibilización del Mercosur, pero el Uruguay del Mercosur no se puede ir. Y a nivel de la población es lo mismo. Es decir, hay en general un desencanto con el Mercosur. Esto es de todo el Toda sistema la vida, político. que comenzó más o menos. No, después de un año, digamos. Bueno, casi. Es decir, el Mercosur no ha funcionado como se esperaba, eso es una realidad. Pero la idea de que Uruguay es parte del Mercosur y pertenece al Mercosur y no puede hacer cosas en el mundo sin el Mercosur, será un error, pero es la opinión mayoritaria que hay en el Parlamento y la opinión mayoritaria que hay en los uruguayos. Cuando Uruguay sale a negociar un acuerdo o una adhesión como es el TPP, una de las cosas que los países van a mirar es decir, bueno, pero estos tratados requieren que se sean ratificados por el Parlamento de ese país. ¿Hay mayoría en ese Parlamento? Todos tienen gente acá que puede tomar información y le va a decir, no, no tiene. Bueno, se terminó. Uruguay no solo está en la cola, sino que no se va a hacer un esfuerzo sin primero ver si existe la posibilidad de que Uruguay se apruebe un tratado como sería el Transpacífico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hasta ahora se ha hecho una política que tiene una serie de anuncios sobre una política exterior libre, pero que los caminos están absolutamente cerrados y que Uruguay lo que le queda hoy es el Mercosur, salvo que logramos un gran consenso nacional para otra línea política que no está planteado y que además en los 2 años finales de un gobierno parece muy difícil que se plantee. Muy bien. Muchísimas gracias, Óscar, por este análisis.